Día, jóvenes, vamos a hacer algunos ejercicios de nuestra práctica de fluidos. Este ejercicio de nuestro libro, el 1451, dice lo siguiente, ¿no? Fuerza y torque, podemos decir, sobre una represa. Una represa tiene una forma de un sólido rectangular, dice acá, ¿no? Entonces podemos dibujar acá ya. Entonces, vamos a dibujar acá. Esta forma tendría la represa, ya dice, tiene una forma rectangular, así sería. Ahí voy a dibujar acá, ¿está bien? Muy bien. Más o menos. Así. Bien, entonces una represa tiene esta forma rectangular. El lado, como dice acá, ¿no? El lado que da al lago tiene área A. O sea, esta represa, como dice, tiene esta forma, ¿no? Rectangular. El lado que da al lago tiene área A y altura H. Entonces, vamos a dibujar acá. Acá lo he borrado, pero bueno. Ahí. Wow. Tiene área A. Acá está, voy a dibujar. El lado que da al lago tiene este área A y altura H. Eso es lo que dice. ¿Está bien? La superficie del lago de agua dulce detrás de la represa llega al borde superior de esta, ¿no? Acá está. Inciso A demuestra que la fuerza horizontal neta ejercida por el agua sobre la represa es un medio de rho GH por este área. Es decir, la presión manométrica media sobre la cara de la represa multiplicada por el área. ¿Bien? Bueno, voy a hacer el problema 1449, un problema anterior. Entonces vamos a calcular la fuerza, ¿no?, que ejerce la represa el agua sobre este lado, ¿no?, de la represa, que tiene esta forma, ¿cierto? A ver. Una represa, tiene una forma de sólido rectangular. Ahí está, ¿no es cierto? Sólido rectangular. El lado que da al lago tiene esta área A y tiene esta altura H. La superficie del agua dulce detrás de la represa llega al borde. Ahí está el lago, ¿no? Al borde. Demuestre que la fuerza horizontal neta ejercida por el agua sobre esta represa, ¿no es cierto?, es igual a esto. Eso quiere decir. Entonces, acá tomamos, a ver, este lado de la represa. A ver, voy a tomar acá, voy a volver a dibujar acá, ahí, más o menos, a ver, sería, este sería ahí, ¿está bien? Entonces tomamos un diferencial de área. ¿Miren? Voy a tomar un diferencial de área acá. Un diferencial de área. Ahí. ¿Está bien? Un diferencial de área. Este sería mi diferencial de área. Así voy a dibujar a un ladito. Un diferencial de área. Este sería el área, ¿no? Este de acá. Muy bien. Y esto va a tener un ancho, ¿ya? Entonces este ancho es un diferencial de Y, le vamos a llamar este, ¿no? Un diferencial de Y. Así. Muy bien. Bien, vamos a calcular entonces la presión que ejerce, ¿no?, la represa sobre el agua, ¿no?, sobre esta represa, ¿no?, que tiene esta forma, ¿no?, que tiene esta área A y altura H. ¿Está bien? La represa de forma rectangular, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tomamos un diferencial de área. Acá voy a colocar, a ver, el eje X, voy a verlo de esta manera, ¿ya? Es decir, acá el eje X, vamos a colocar el eje X, mejor dibujemos con esta línea, ¿está bien? Ahí está el eje X, perdón, y acá está el eje Y.
el eje Y. Este va a ser el eje X y el eje Y. Y el espesor de esta represa le hemos llamado dy, ¿no? Porque estamos haciendo coincidir con el eje Y la altura, ¿no?, de la represa de forma rectangular. Acá. Entonces, este de acá le llamamos un dy. Ahí, ¿no es cierto? Un dy. Un dy. Y el agua que ejerce, ¿no?, sobre esta represa de esta forma va a ser, como es un diferencial de área, va a ejercer un diferencial de fuerza, ¿no es cierto? Como estoy dibujando acá, ese diferencial de fuerza. ¿Está bien? Ahora, este diferencial de fuerza, bueno, el origen estamos haciendo coincidir acá, ¿no es cierto? Acá, el eje X y acá el eje Y, ¿no? Entonces, este diferencial de fuerza va a ser igual a la presión, ¿no?, entre la presión por el diferencial de área, ¿no es cierto? Ahora, la presión que se siente acá sin tomar en cuenta, por eso dicen, vea el problema 1449, en ese problema dice, no se considera la fuerza de presión que ejerce el aire y a la atmósfera acá. Entonces, la presión a esta profundidad, acá, ¿no es cierto?, acá, a esta profundidad le vamos a llamar Y, ¿está bien? A esta profundidad Y, sin considerar la fuerza de presión de la atmósfera, simplemente sería la densidad del agua, ¿no es cierto?, la densidad del agua, la gravedad por la profundidad, sin considerar la presión la fuerza de presión de la atmósfera, ¿no es cierto?, del aire. ¿Está bien? Entonces, ese diferencial de fuerza sería igual, acá vamos a escribir ρ por la gravedad y por la profundidad Y, ¿no es cierto?, y multiplicado por este diferencial de área, ¿no es cierto?, este diferencial de área de acá. Pero este diferencial de área es igual al ancho de esta represa de esta forma, ¿no es cierto? Acá le vamos a llamar, digamos, un A. Entonces, A por la altura, ese sería, perdón, por dy sería, ¿no? Por dy. Acá. Por dy. Ese sería el área. ¿Está bien hasta ahí, jóvenes? Ese sería el diferencial de área. ¿Está bien? Ahora, bueno, para saber la fuerza de presión que ejerce el agua sobre esta represa, ¿no?, de esta forma rectangular, acá está el agua, ¿no es cierto? Todo esto es el agua, jóvenes. Acá voy a... ¿no es cierto? Ahí está el agua. Y el borde está hasta el borde, dice, ¿no es cierto? Esta represa tiene esta forma rectangular. ¿Está bien? Entonces, ese sería ahora. No se está considerando la presión que ejerce el aire, ¿no?, la atmósfera. ¿Está bien? Ahora, para saber la fuerza total que ejerce el agua, sobre esta represa, hay que integrar, ¿no? Entonces, integramos este de acá. Miren. Integramos acá. Acá vamos a integrar este. La fuerza sería igual a esto, ¿no es cierto?, a la integral de esto. Y esto es igual a esto, que es constante la densidad del agua, ¿no es cierto?, el agua dulce. La gravedad también es constante. Este A le hemos llamado, sería el ancho, ¿no?, de la represa. A le hemos llamado, y esta sería la integral, ¿no?, de qué sería de Y por dy, ¿no es cierto? Cuando el Y va desde 0, acá sería 0, hasta H, ¿no es cierto? Tiene que ir hasta H. Acá podemos colocar, está bien, si quieren, acá, la altura de la represa. Ese sería, hasta H. Desde Y igual a H. ¿Cuánto es esta integral, jóvenes? ¿Cuánto sería esa integral? Bueno, esa integral sería y cuadrado medios, ¿no? Evaluado entre el límite superior y inferior sería h cuadrado sobre 2. Y esa sería la fuerza, ¿no? Ahora, esto se puede colocar en términos del área, ¿no? Es decir, miren, ρ, g, y este A por h, y acá por h, ¿no? Se puede escribir así también, ¿no es cierto? Sobre 2. Pero esta partecita de acá, que es el área por la altura me da el área, ¿no?, de la represa rectangular. Por tanto, la fuerza sería igual
¿no es cierto? A rho, o un medio, también podemos decir, un medio de la densidad del agua dulce, multiplicada por la gravedad y por el área, ¿no? Y por H, y eso nos podían demostrar. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Se me está escuchando, verdad, jóvenes? ¿Sí, jóvenes? ¿Está bien? Sí. Ya, entonces, ese sería ya el inciso A. A ver. Muy bien. Entonces, esa sería la fuerza, ¿no?, que ejerce el agua sobre esta represa de esta forma, ¿no? ¿No es cierto? Sin considerar la fuerza de presión del aire. ¿Está bien? Ahora el inciso B dice, demuestre que el torque, bueno, acá dicen la torca, pero bueno, nosotros en nuestro medio decimos torque, demuestre que el torque que ejerce el agua alrededor del eje que corre a lo largo de la base de la represa es igual a esto. ¿Está bien? Entonces, acá, bueno, inciso B, entonces acá, ¿no? Acá podemos colocar inciso B, y este de acá era el inciso A, ¿no? Acá podemos colocar, bueno, inciso A, vamos a colocar inciso A. ¿Está bien? Bien, entonces, demostrar que el torque, en otras palabras, el torque que ejerce el agua, ¿no? Acá está el agua, alrededor de un eje que pasa a lo largo de la base de la represa. Acá. Un eje, ¿no? Este eje sería, ¿no?, el que esté mostrando con el puntero, sería el eje que está pasando por la base de la represa, es igual a esto, ¿no es cierto? Entonces, calculamos ese torque. Este lado de acá, ¿no?, de la represa, o sea, este es, ¿no?, la forma de la represa, ¿no es cierto? Lo vamos a ver de perfil, ¿ya? De perfil, viéndolo de perfil, sería algo así, ¿no? Pues, más o menos algo así. Sería ahí. Ahí, más o menos algo así, ¿no es cierto? Esa sería nuestra represa que tiene esta altura h. ¿Cuál es el torque que ejerce el agua alrededor de un eje que pasa pero por la base de la represa? La base de la represa es esta de acá. Es el eje O, le podemos llamar, ¿no es cierto? Ese es el eje O, que está pasando por la base de la represa, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el torque? Bueno, para hallar el torque, bueno, hacemos de manera similar, ya acá le llamamos el eje X acá, y acá el eje Y. ¿Está bien? El eje Y. Muy bien. Vamos a subir esto un poquito. Tomamos acá una fuerza. La fuerza de que ejerce el agua es variable, ¿no? Porque la presión es variable, ¿no? Con la profundidad, está claro. Entonces acá hay un diferencial de fuerza. ¿Está bien? Ese diferencial de fuerza va a ocasionar un diferencial de torque, ¿no?, respecto de este eje. Y ese diferencial de torque va a ser igual, bueno, a este diferencial de fuerza multiplicado por el brazo de la palanca respecto de O. Y el brazo de la palanca sería este de acá, ¿no? Este que estoy dibujando acá. Este sería el brazo de la palanca. Pero acá hay Y, ¿no? Esto vale Y. Todo esto vale Y. Por tanto, el brazo de la palanca sería H, ¿no es cierto?, menos Y. Entonces acá sería, ese sería, ¿no?, el brazo de la palanca. Así sería, ¿no es cierto? Bien. Ahora, este diferencial de fuerza que ejerce el agua, ¿no es cierto?, sobre un diferencial de área, ya lo hemos visto acá, ¿bien? Acá está. Este sería. Este que estoy mostrando acá. Este con el resaltador. Bueno, este de acá sería. ¿No es cierto? Entonces, eso anotamos acá. Acá anotamos ese diferencial de fuerza. Acá, ¿no? Entonces, eso anotamos. El diferencial de fuerza sería Rho, G, Y
¿no es cierto? A por dy. Es el ancho y este es el dy. Ese es el diferencial de fuerza, ¿no es cierto? Y está multiplicado por el brazo de la palanca, que sería esto. ¿Está bien? Bien, ahora simplemente hay que integrar, ¿no? Entonces la parte matemática. Entonces, integramos acá ya para acabar esto. Un segundito. Vamos a integrar esto de acá. Integramos esto de acá, entonces la integral. Así sería, ¿no? Integramos, esto sería igual. Lo que es constante de esta integral, ¿no? Rho, G y A, ¿no es cierto? Así sería. Y acá tendríamos H menos Y de Y, ¿cierto? Y el Y, la variable de integración va desde 0, acá está el 0, hasta H, ¿no es cierto? Hasta H. Hasta un Y igual a H. Bien, ¿cuánto vale esta integral, jóvenes? Y bueno, ya está resuelto, ¿no? ¿Cuánto vale esta integral? Bueno, acá continuamos, ¿ya? El torque respecto a este eje que está pasando por la base, ¿no? De la represa rectangular. Sería igual entonces a rho G por A. La integral de esto va a ser ¿cuánto, jóvenes? Acá un ratito, a ver, un segundito, jóvenes. Acá me he olvidado colocar, ¿no es cierto? Acá me he olvidado, jóvenes. Acá me he olvidado colocar el Y, ¿no? Rho G, y acá este Y de acá, se me olvidó. ¿No es cierto? Entonces acá hay un Y, hay que corregir esto, jóvenes. Ahí voy a borrar. Acá hay un Y, este Y de acá. Ese sería el Y, y ese sería entonces, sí. Ahora sí está bien, ¿no? Entonces la integral de esto sería, acá ya podemos colocar, sería de HY, la integral sería así, ¿no? Acá voy a colocar la integral HY al cuadrado medio sería. H al cuadrado medio, ¿no? La integral de Y al cuadrado, porque Y con este Y al cuadrado, ¿no? Eso me da Y al cubo, ¿verdad? Y al cubo sobre 3. ¿Esto entre qué límites? Entre 0 y h, ¿no es cierto? Sería así. Por tanto, esto va a ser igual, acá vamos a continuar, ¿no es cierto? Rho, la densidad del agua, la gravedad por A, y esto sería, ¿no? Límite superior menos el límite inferior, ¿no? La regla de Barrow que ustedes conocen del cálculo. Eso sería igual simplemente a h. H al cuadrado por este h me va a dar h al cubo, ¿no? Sobre 2, y acá vamos a tener menos h al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Así sería. Y 0, bueno, 0 sería acá el límite inferior, ¿no? Por tanto, el torque sería igual a, hacemos esta operación, ¿no? Un medio menos un tercio me da un sexto, ¿no? Entonces, un sexto de h cubo. Entonces sería rho G A. Sí, esa minúscula por h al cubo, ¿no? H al cubo sobre 6, sobre 6, ¿no es cierto? Esto también se puede escribir rho G, y acá vamos a escribir este A por un h de acá, y acá por este h al cuadrado, y acá sobre 6, ¿no es cierto? Por tanto, acá vamos a subir este. Entonces el torque va a ser este, ¿no? El torque va a ser rho G, y A por h, ¿qué me da? Jóvenes, me da el área, ¿no? El área de la represa. Área, y este sería por h, un poquito mejor escribamos ya, por h al cuadrado, y este sería sobre 6, y eso es lo que teníamos que demostrar, ¿no? Y ese sería el torque. Bien, entonces vamos a enseñar acá, ese sería el torque. El inciso C dice lo siguiente, para acabar este ejercicio. El inciso C, ahí está, ¿no? ¿Cómo depende la fuerza y el torque del tamaño del lago? El lago tiene este tamaño, ¿no? Todo lo que está al lado izquierdo de esta represa, esta forma rectangular, ese es el agua, ¿no?
¿Cómo depende entonces la fuerza y el torque del tamaño del lago? El lago puede ser bien extenso, pequeño, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cómo depende la fuerza y el torque? Para eso nos fijamos, ¿no es cierto? Nos fijamos la fuerza que hemos calculado que ejerce el agua sobre la represa rectangular, ¿no es cierto? Es esto. Y acá vemos que en la fuerza que ejerce el lago, ¿no? El agua sobre esta represa rectangular, no entran, ¿no es cierto? No entran en el tamaño del lago, ¿no? O sea, no entran el área superficial, podemos decir, del lago, ¿no es cierto? Porque acá solamente entra, miren, la densidad del agua. Su densidad sí entra, la gravedad, el área de la represa, ¿no es cierto? Y la altura de la represa. No entran las dimensiones del lago, en otras palabras, ¿no es cierto? Lo mismo acá en el torque que hace la fuerza sobre este eje, ¿no? Que está pasando acá respecto al eje que está pasando acá en la parte inferior, ¿no? De esta represa, de esta forma, ¿no? Nos fijamos si hay dimensiones del lago. Tampoco hay dimensiones, ¿no? Solo hay la densidad, la gravedad, la altura de la represa, perdón, el área, perdón, la altura, nada más. Entonces C, podemos decir así, ¿no? Podemos decir, ¿cómo dependen la fuerza F y el torque del tamaño del lago? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta sería F y el torque no depende, ¿no? Del tamaño del lago. Así vamos a colocarlo. No depende del tamaño del lago. Del tamaño del lago. ¿Está bien? Ya que no aparecen, ¿no? Las dimensiones del lago, ¿no? Ya que así podemos colocar. No aparecen. Sí. No aparecen. Así vamos a colocar las dimensiones del lago, ¿no? En estas expresiones. Las dimensiones del lago. ¿No es cierto? Así vamos a colocar las dimensiones del lago. ¿No es cierto? Sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de este ejercicio? Perdón, jóvenes. No, ninguna, jóvenes. Entonces podemos pasar al siguiente. Este más analizaremos ya, jóvenes, que está más cierto. Entonces, miren, dice acá, esto tiene que ver con la fuerza de Arquímedes, la fuerza de flotación o fuerza de empuje y el movimiento armónico simple. Acá dice, leemos, ¿ya? Un objeto de altura h y masa m y área de sección transversal a flota erguido en un líquido con densidad ρ, la densidad del líquido, ¿ya? Inciso A, calcule la distancia vertical de la superficie del líquido a la base del objeto flotante en equilibrio. Y entonces, primero eso haremos, ¿ya? Entonces acá voy a subir esto acá. Ahí, ahí. Entonces esto más o menos sería así, ¿no? Dibujando. Acá tenemos un recipiente, más o menos algo así. Ahí. Ahí sería un recipiente. Muy bien, ahí. Y este está con, bueno, acá hay un líquido. Ahí está el líquido. Y acá hay un cuerpo que está flotando. ¿No es cierto? Está flotando. Erguido, dice, ahí está flotando. Ahí. Vamos a colocar así, joven, ¿está bien? Ahí. De altura h. Este cuerpo que está flotando tiene esta altura h. Ahí, voy a colocar esto ya, jóvenes. Entonces vayan haciendo junto conmigo. Tiene esta altura h. H minúsculo. ¿Está bien? Este bloque que está flotando en este líquido de esta densidad, ρ dice. Yo le voy a llamar ρ del líquido, ¿ya? Así, ρ superior. ¿Está bien? O ρ simplemente. Ahora, este de acá
Este de acá tiene esta masa y el área de sección transversal, esto que estoy dibujando, su área, está bien, y tiene área A, ¿no? De masa M y de área A. Entonces, eso vamos a colocar, ¿eh? Bueno, estamos aclarando. Ahora, ¿qué fuerzas están actuando si está en equilibrio? Si está flotando y está en equilibrio. Bueno, las fuerzas que están actuando va a ser la fuerza peso, ¿no es cierto? Ahí está la fuerza peso. mg, la masa de este bloque por G. ¿Qué otra fuerza está actuando, jóvenes? La fuerza de empuje, ¿no? Porque está parcialmente sumergido. Entonces acá hay una fuerza de empuje. ¿No es cierto? La vamos a llamar así. ¿No es cierto? Ahora, el inciso A lo que nos está pidiendo es a qué altura, a ver, leamos acá ya, a ver, acá, la distancia vertical de la superficie del líquido a la base del objeto flotante en equilibrio. Calcular esta distancia. Calcular la distancia vertical de la superficie del líquido a la base del objeto. O sea, este de acá, ¿no? Jóvenes, sería este de acá. Este de acá, de la superficie del líquido a la base del objeto. Tenemos que hallar eso de acá. Ese de acá, jóvenes. Eso tengo que hallar. Ya, lo puedo llamar, digamos, bueno, como queramos, ya. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, H1. Eso tenemos que encontrar. Eso es lo que tengo que encontrar. Es lo que me están pidiendo. No en el inciso A. ¿Está bien? Entonces, resolvemos el inciso A. Ahí. Inciso A. La fuerza de empuje, ¿cuánto es, jóvenes? Bueno, la fuerza de empuje, si está en equilibrio, la fuerza de empuje menos la fuerza peso. Bueno, si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0, ¿no? Condición de equilibrio. Entonces, de acá tenemos que la fuerza de empuje, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? Va a ser igual a mg. ¿Y la fuerza de empuje a qué es igual? La fuerza de empuje. La fuerza de empuje es a la masa del líquido desalojado, ¿no? Entonces, el líquido desalojado, puedo dibujar así, jóvenes. Este vamos a colocar así. Ese es el líquido desalojado. Entonces, la fuerza de empuje es a la masa, acá si quieren ya puedo anotar acá. La fuerza de empuje es la masa al peso del líquido desalojado, ¿no? O de líquido desalojado, m sub L por la gravedad. Entonces, esta fuerza de empuje también se puede escribir en términos, un segundito, voy a aclarar esto. Esta fuerza de empuje también se puede escribir en términos de la densidad, ¿no? La densidad del líquido por el volumen, ¿no? El volumen del líquido desalojado. El volumen del líquido desalojado es este de acá. Entonces, si quieren, esto de acá que he pintado en verde, ese es el volumen del líquido desalojado. ¿No es cierto? Por la gravedad, así sería. Pero el volumen del líquido desalojado, ¿no es cierto? El volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Miren esto que estoy mostrando acá. ¿No es cierto? Ese sería el volumen del cuerpo sumergido, de su prima le vamos a llamar. Volumen del cuerpo sumergido es esto. ¿No? Lo que hemos mostrado. Entonces la fuerza de empuje sería igual a, ¿qué, jóvenes? A ρ del líquido. El volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido. ¿No es cierto? Y el volumen del cuerpo sumergido es igual a, ¿qué? Este volumen va a ser el área, porque este tiene un área A, ¿no? Transversal, por este H1, el que tenemos que encontrar, ¿no es cierto? Sería así, por H1. Entonces la fuerza de empuje sería igual a eso, ¿no? A por H1. Y eso colocamos acá, ¿no? Entonces vengo acá y reemplazo en esta ecuación, ¿no? Entonces la fuerza de empuje sería ρ del líquido por el área, este H1, igual a mg. ¿No es cierto? A mg. Este sería mg. Bien. Entonces simplemente de acá despejamos, ¿no? H1.
H1 simplemente va a ser igual a mg sobre el rho del líquido sobre el área sería, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿No es cierto? Esta es la fuerza de empuje, es esta de acá. Esta, ¿no? La masa del líquido desalojado, que está en verde. Y esa masa es la densidad del líquido por el volumen desalojado, pero el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Lo que he dibujado acá. Y el volumen del cuerpo sumergido es el área por H1, ¿no? Entonces simplemente eso lo empleamos acá, ¿no? Y la fuerza de empuje sería esta de acá, es igual a mg. Y de ahí simplemente despejo H1. ¿Está claro? Y es lo que me han pedido, ¿no? La distancia vertical o a qué distancia de la superficie a la base. Esa distancia me piden, ¿no? O esa altura, si quieren. Nos piden encontrar. Y ese es el. La masa es dato, la gravedad es constante, la densidad del líquido también es dato, el área de sección transversal de este cuerpo también es dato, ¿no? Y sería eso. ¿Está bien? Bien, el inciso B. Leamos, ¿ya? Acá. Leamos el inciso B. Acá dice. Inciso B. Se aplica una fuerza hacia abajo de magnitud F a la cara superior del objeto. En la nueva posición de equilibrio, ¿qué tanto más abajo de la superficie del líquido está la base del objeto en comparación con el inciso A? Entonces, en otras palabras, lo que dice es esto, ¿no? Voy a volver a dibujar acá ya. ¿Está bien? Voy a dibujar acá nuevamente, ¿ya? El recipiente. Ahí, dibujo ahí. Un segundito, vamos a acá. Ahí está el líquido. Ahora ahí, ¿no? Se aplica una fuerza, dice, sobre este entonces. Entonces, acá, voy a dibujar ahí. Acá, más o menos ahí, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, acá se está aplicando una fuerza. Una fuerza F. ¿No? Estamos presionando una fuerza F. Ahora esta es su nueva posición de equilibrio. ¿Está bien? O sea, estamos ahí presionando. Entonces ahí, el cuerpo se ha sumergido más, ¿verdad? Está más, ¿no es cierto? Hay más volumen sumergido, como pueden ver acá. ¿No es cierto? ¿Qué fuerzas están actuando sobre este? Bueno, su peso. Acá ya en su centro de gravedad. El peso, mg. Y también la fuerza de empuje, ¿no? La fuerza de empuje. Voy a dibujarlo acá. Esa sería la fuerza de empuje. ¿No? Y como está en equilibrio, entonces la fuerza de empuje menos en componentes, ¿no? La fuerza, estamos suponiendo que acá es el eje X y arriba está el eje Y, ¿no? Positivo. Estamos suponiendo eso, ¿no? Y en componentes sería, ¿no? Menos mg, como esta es una nueva posición de equilibrio, por la condición de equilibrio debe dar 0, ¿no es cierto? Entonces de acá tenemos que la fuerza de empuje, ¿a qué va a ser igual la fuerza de empuje? Va a ser igual a F más, ¿no? mg, ¿no es cierto? Más mg. Más mg, así sería. Pero esa sería la fuerza de empuje. Bien, la fuerza de empuje, nuevamente ya acá a un ladito podemos, con otro color ya, la fuerza de empuje aquí va a ser igual al peso del líquido desalojado, ¿no es cierto? En este caso hay más líquido desalojado, voy a dibujar esto de acá. Esto de acá, jóvenes, nuevamente, es el volumen del líquido desalojado. Prima le vamos a llamar ya para no confundir con este otro. ¿Está bien?
Entonces, la fuerza de empuje es la masa de este líquido, ¿no es cierto?, desalojado. El peso de este líquido desalojado. Y eso es igual, acá escribiré, el peso del líquido desalojado. Y eso en términos de la densidad sería la densidad del líquido por el volumen, ¿no?, del líquido desalojado por la gravedad. Pero el volumen, ¿no?, del líquido desalojado, o sea, este de acá, que acá he dibujado en verde ya, volumen del líquido desalojado, acá es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Al volumen del cuerpo sumergido. Y este cuerpo sumergido sería este de acá. Es mayor el volumen ahora. Entonces, ese de acá, si quieren, puedo colocar a un ladito, ¿ya? Volumen del cuerpo sumergido, B2'. ¿Está bien? Ahora, ese volumen del cuerpo sumergido, bueno, va a ser, ¿a qué va a ser igual? Al área por la altura, ¿no? Entonces, aquí voy a, un segundito, voy a moverlo un poquito acá. Ese volumen del cuerpo sumergido sería el área A por esta altura, ¿bien? Por esta altura, voy a dibujar esto de acá. Esto ya, bueno, esto ya se hemos dado cuenta, jóvenes. Voy a borrar esta partecita de acá, jóvenes. Vamos a borrar esta partecita. Esa sería la altura, ¿no? Esta de acá que estoy dibujando. Esa sería la altura H2. ¿Se ven? Esa sería la altura H2. Entonces sería esta altura H2. Ese sería el volumen. Entonces la fuerza de empuje aquí va a ser igual. La fuerza de empuje va a ser igual al rho del líquido. Del líquido por el volumen de desalojado, que es igual al volumen del cuerpo sumergido, y eso es igual a A por este H2, ¿no? Que no conocemos, este H2. Ese sería por la gravedad, ¿no? Esto vamos a reemplazar, ¿dónde vamos a reemplazar? Acá, ¿no? En esta ecuación. ¿No es cierto? Por tanto, tendríamos acá, sería entonces igual a ¿qué? A rho del líquido, la fuerza de empuje que estamos reemplazando. ¿Vale? Sería igual al rho del líquido por el área, este H2 que no conocemos, por la gravedad, esto sí conocemos, es F, si es un dato, y el peso, ¿no? La masa también se conoce, todo esto se conoce. ¿No es cierto? Pero nos están preguntando acá, a ver, el H2 nos estarán preguntando, a ver, vamos a ver, ¿ya? Si es el H2 simplemente habría que despejar, ¿no? Pero vamos a ver, lo vamos a leer acá un poco más cuidadosamente, ¿ya? Entonces, acá, perdón, jóvenes, ¿dónde estamos acá? Acá, se aplica una fuerza hacia abajo de magnitud F en la cara superior en la nueva posición de equilibrio. ¿Qué tanto más abajo de la superficie del líquido está la base del objeto en comparación con el inciso A? Lo que nos están preguntando entonces es esto, ¿no? Acá. A ver. Vamos a ver acá ya. Esto de acá. ¿Dónde podría anotar? A ver. Ya, acá anotaré, jóvenes. Acá un ladito. Ahí esto ya no requiero. Vamos a borrar este acá. Y acá a un ladito vamos a escribir ya. Ahí. Acá es el inciso B. Muy bien. Este sería entonces, ¿qué tanto, no? A ver. Bueno. Acá voy a dibujar esta parte de acá. Con respecto al inciso A. En el inciso A, esto que estoy dibujando acá, fíjense, esto. Este era, ¿no? Lo que estaba sumergido, ¿no? Esta era la distancia que estaba sumergido. En el inciso A, H1 sería. ¿No es cierto? Ahora acá hay una altura adicional, ¿no? Acá hay una altura
Ese sería, le podemos llamar un Y. Entonces, ese sería el tanto que está sumergido, ¿no? Comparado con H1. Tendría que encontrar esto. Por tanto, este H2, acá voy a colocar ya, este H2 sería igual a la altura H1 que hemos encontrado, ¿no? La que estaba sumergida, ¿no? En el inciso A. La superficie a la parte inferior, ¿no? Más esto, ¿no? Este sería el que tanto más está sumergido, este Y. Entonces tendríamos que encontrar eso, ¿no? Y despejar simplemente, ¿no? Entonces acá tendríamos, esto reemplazamos acá, ¿no? Entonces tendríamos acá el rho del líquido, ¿no es cierto? Por el área. Y el H2 sería igual a ¿qué? A H1 más Y, ¿no? Así sería, y estaría multiplicado por la gravedad. Y eso sería igual a la fuerza más mg. Listo, así sería. Y de acá simplemente hay que despejar Y. Y ya está. Ese es el, ¿no es cierto? Listo, ¿no es cierto? Ya está resuelto, ¿no? Entonces despejamos a ver rápidamente. H1 más Y sería igual entonces a F más mg, ¿no es cierto? Sobre esto, ¿no? La densidad del líquido por la gravedad y por A. Así sería, ¿no es cierto? Así sería. Muy bien. ¿Qué más acá podemos hacer? Ya, de acá despejo Y, ¿no? Despejamos Y. Un segundito acá. Despejamos Y eso va a ser igual a F, ¿no es cierto? Acá F más mg sobre, anoto esto ya, todo esto de acá. G por área menos H1 sería. H1, ¿no? Acá. Pero este H1, jóvenes, ya tenemos acá, ¿no? Es igual a esto. A mg rho L, rho sub L por área. ¿No es cierto? Entonces, eso voy a anotar acá. El H1 es igual a eso. Mg, ¿no es cierto? Hemos dicho que era mg sobre el rho del líquido por el área. ¿No es cierto? Y esto va a ser igual entonces a que, jóvenes, esta partecita de acá lo podemos escribir de esta manera, ¿no? F sobre rho, gravedad por área, más mg sobre rho g por área y menos, y esto de acá vuelvo a anotar, mg sobre rho de líquido por acá. A ver. Está bien. A ver, un segundito. A ver, vamos a ver un segundito acá. Hay algún errorcito. F, rho. Vamos a revisar. G, por favor. Aquí no está cuadrando algo. La fuerza. A ver. Acá creo que hay un error. A ver, vamos a revisar acá, jóvenes. Un segundito. Acá. A ver. A ver. Uy, jóvenes, creo que he cometido acá un error. A ver. Sí, he cometido un error, jóvenes, acá. Vamos a corregir acá el inciso A. H1, MG. Disculpar, jóvenes, acá he cometido un error, pero vamos a corregir ya. Rho, acá en el inciso A, jóvenes, este rho por está bien, la fuerza de empuje es esto, ¿no? Rho área por H1
Pero este es el... Este me he olvidado, pues jóvenes, acá miren, me he olvidado colocar acá. Este volumen de acá es igual a A por H1, está bien. Pero me he olvidado colocar acá el G, jóvenes, me disculpan. Entonces acá esa sería la fuerza de empuje, acá sería este de acá, miren. G. Acá le faltaría G, por tanto este de acá se simplifica. Y acá vamos a corregir, jóvenes. Bien, disculpas. Sería eso. Ese sería el H. ¿Está bien? Ahora sí. Disculpas, jóvenes. Entonces acá tendríamos el H1. Vamos a corregir acá. Solo así se va a simplificar, claro. Entonces tendríamos acá M sobre rho del líquido por el área, ¿no? Entonces acá borramos esto de acá. Acá simplemente sería la masa, ¿no? Bien. Ahora sí, ¿no? Todo esto también. Este G con este G se simplifica. Entonces acá M sobre rho por A. Todo esto se simplifica con esto. Y ese Y sería igual a esto. Y ese Y sería igual a F sobre la densidad del líquido, la gravedad por esto sería, así sería. Y ese sería lo que tenemos que encontrar. ¿Está bien? Perdón. Ahí. Y el inciso C dice, para acabar ya, jóvenes, el inciso C leemos acá. Su resultado del inciso B dice, indica que si la fuerza se retira de repente, el objeto oscilará verticalmente en movimiento armónico simple. Calcular el periodo del movimiento en términos de la densidad del líquido, bueno, yo rho sub L le he llamado, y la masa M y el área transversal, ¿no?, del objeto A. Ignore el amortiguamiento debido a la fricción del fluido. Véase la sección que crece. Entonces no hay amortiguamiento ya debido a la fricción del fluido. Entonces, acá. Bien, entonces en el inciso C, voy a dibujar acá ya, voy a seguir acá. En el inciso C vamos a dibujar ya rápidamente, así, rápidamente. Ay, no se me está dando. Disculpas. Ahí teníamos, ¿no?, el objeto. Más o menos así, ¿no? El objeto. ¿Qué fuerza estamos actuando sobre este objeto? Peso. ¿No es cierto? Peso. Luego, la fuerza de empuje. Acá he dibujado la fuerza de empuje. Luego, ¿qué más, jóvenes? La fuerza F sobre la parte superior. De acá. ¿No es cierto? Bien. Esa es la fuerza F. Pero repentinamente se quita, dicen, la fuerza F. O sea, esta se quita. ¿No es cierto? La quitamos. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza neta que va a estar actuando si se quita repentinamente eso? La fuerza neta va a ser esta, ¿no? La fuerza de empuje. ¿No es cierto? La fuerza de empuje, esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de empuje, ¿a qué va a ser igual? Al rho del líquido, ¿no? Porque es la densidad del líquido, rho sub L, por el área de sección transversal, o sea, el volumen, ¿no? El volumen. El volumen es el área por este H2, pero este H2 es esto, ¿no? A H1 más Y, más este Y, ¿no?, que es igual a esto, ¿no es cierto? Ese es, pero multiplicado por la gravedad. Esta es la masa del líquido desalojado, ¿no?, por la gravedad. Menos la fuerza peso. Esa sería la fuerza neta en este momento, ¿no es cierto? La fuerza neta. Entonces acá, esa sería la fuerza neta. Desarrollamos el paréntesis, este sería igual a rho sub L, ¿no es cierto?, por la
por A por H1 por G, ¿no es cierto? Más rho de líquido por el área A, la gravedad por Y, menos mg. ¿No es cierto? Esa sería la fuerza neta. Bien, ahora acá, vamos a ver, H1, ¿no? Entonces acá, continúo. Acá sería rho sub L por el área A, pero el H1, jóvenes, ya hemos encontrado en el inciso A, ya lo que acabo de corregir, eso es igual a la masa M sobre rho sub L por A, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de corregir. Entonces acá que se simplifica este área también, la densidad, entonces tendría mg. Entonces este va a cancelar, ¿no? Con este otro mg de acá, como pueden ver, ¿no es cierto? Acá primero escribo esto ya, rho sub L área por G por Y, menos mg. Entonces este mg con este mg se cancela, ¿no? Este de acá, y acá me quedaría mg, ¿verdad? Entonces se cancela. Entonces la fuerza neta que está actuando sería igual a rho sub L por el área G por Y, ¿no es cierto? Esa sería la fuerza total que está actuando en este momento cuando se quita de repente. Y esta fuerza, ¿no es cierto? Es esta fuerza neta que está actuando es directamente proporcional al desplazamiento Y. Y está dirigida hacia arriba y el desplazamiento está dirigida hacia abajo. Con eso estamos demostrando que si la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento y, bueno, tiene signo contrario, bueno, acá está en módulo, ¿no es cierto?, en magnitud, pero acá se ve, ¿no?, la fuerza neta, la fuerza de impulso es más grande, ¿no?, que esta de acá, que mg. Entonces, hace un movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Y ahora acá vamos a ir directo ya. El periodo de oscilación de un movimiento armónico simple es esto, voy a escribir acá un ladito, ¿no? 2pi. En nuestro modelo, ¿no?, del sistema masa-resorte ideal es la masa del bloque y la constante K, ¿no?, del resorte. Solo que en este caso, fíjense, K sería esta de acá, ¿no? Esta sería acá. Eso sería equivalente a K, por tanto, el periodo sería igual a 2pi, la raíz cuadrada. La masa del objeto en este caso es m. Y el K en este caso sería esta, ¿no?, la densidad del líquido por el área por la gravedad, simplemente sería, y ese sería el periodo, ¿ya? Y eso es todo, no sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna? Bueno,